Decimos un senador que lleva 16 años. Pero cuando se está en campaña, todos los fines de semana estamos recorriendo. un abrazo a los andinos. Hola a todos, bienvenidos a otra sesión. Estamos acá con el senador Lemos en otro ratico de conversación bacano, hablando de varios temas, desde una persona que no sabe nada de política como yo, Sí, claro. un senador que lleva 16 años. Ven, yo te pregunto, ahorita estamos como en la etapa de las juventudes, acabamos de salir de unas elecciones del CMJ. Vos, si bien no estás viejo, no te quiero decir viejo tampoco. No Sí, estamos estoy, jóvenes. tengo 48. No. Los Bien. 40 son los nuevos 30. Ya estoy entrado en añitos. En este proceso de estos 16 años, ¿qué pensás como de fortalecer esos nuevos liderazgos? ¿Qué piensan de estos pelados que están jóvenes y quieren aspirar a la política en este momento tan difícil de la política? Porque yo creo, no sé, igual puede ser que yo soy muy joven también. Y digo que estas guerras ideológicas de las que hablábamos en capítulos anteriores hacen que tengamos un país súper dividido. Entonces ahora, con estas nuevas juventudes del CMJ, que ustedes estuvieron ahí súper activos, ¿qué consejos tenés? Uno, para ellos, y dos, vos que llevas tanto tiempo aquí trabajando, no decís, fue pucha, ya es hora, ya estuvo bueno estos muchachos para que me vengan a reemplazar. Esa es una muy buena pregunta. Yo lo que le dije a los jóvenes que participaron en el Consejo Municipal de Juventudes, y que es lo que le expreso yo siempre a los muchachos con los que tengo la posibilidad de conversar, el ejercicio del liderazgo de ellos no puede estar marcado por las confrontaciones de quienes hoy estamos en la tarea política. Yo creo que la mejor manera de ejercer el liderazgo es expresándose de la forma, de la manera en cómo uno ve y observa las realidades del entorno y de la vida. Y mal ejemplo le damos nosotros a los muchachos queriéndolos insertar en las discusiones y problemas que nosotros enfrentamos día a día. Nosotros hoy, como lo advertíamos en otros programas, estamos inmersos en una discusión ideológica que realmente no le aporta mucho al país. Para mí los jóvenes tienen que ser libres. Su ejercicio de liderazgo tiene que ser producto de la espontaneidad, del pensamiento que ellos se van creando y se van formando con el pasar de los días. Y la rebeldía de los jóvenes no puede ser solamente un asunto de crítica o de apatía. Los jóvenes tienen que dejar de estar observando la realidad del país desde la dispersión y tienen que empezar a ejercer un papel fundamental a través de la participación en los espacios políticos. Por eso el Consejo Municipal de Juventudes es tan importante. Nosotros tuvimos en Antioquia alrededor de 250 muchachos participando en más de 43 municipios. De esos 250, 66 Un montón. lograron sacar adelante su curul. Y cuando iba a los municipios a acompañarlos en la ciudad de Medellín, me decían, bueno, senador, ¿y entonces usted cómo quiere que nosotros debamos actuar? No, como ustedes lo consideren. Ustedes llegan a defender causas que obedecen a las realidades que ustedes perciben y viven en cada territorio, a defender los intereses de los jóvenes. Y esa defensa no puede obedecer a fines ideológicos, sino a realidades de los jóvenes que ustedes van a representar y a llegar a esos espacios a servirle a ellos. Ese es el planteamiento con ellos, que los jóvenes entiendan el liderazgo y la política no como un escenario de causas ideológicas, sino de defensa de temas reales que enfrentan las comunidades. Ojalá ellos pudieran hacer lo que nosotros no hemos logrado, desprendernos de la ideología y actuar, como lo advertíamos en otro momento, con sensatez, con sentido común, y esa rebeldía encauzarla para lograr el cumplimiento de propósitos y objetivos que le sirvan a la gente. Juan, vos contas todo esto, yo también que me encantan sus conversaciones porque quizás yo digo mucho que no nos vayamos a ideologías, pero yo siempre estaba más como las tendencias de la izquierda. Venimos de un estallido social. Pero ¿cuál es la izquierda? A ver, ¿qué es la izquierda para usted? Respóndame eso. Pues yo creo que... Es que a veces yo siento que los jóvenes confunden idealismo y romanticismo con ideología. Yo en la universidad escribía poesía protesta y me la publicaban en el periódico de la Facultad de Derecho que se llama
El Cocuyo, y también me la publicaban en el periódico Mural de Andes que se llamaba Eureka. Y entonces Ahí publicaba también Gonzalo Arango en Eureka. No, en Eureka no. Ya no, es muy Eureka es de esta generación. Pero has leído Gonzalo, pues. No, pero es que ese es el referente. El máximo revolucionario. El referente literario más importante de Andes. Pero de lejos y de Colombia. Lo de Gonzalo Arango es gigante. Es un tema de unas proporciones gigantescas. Los andinos, pues nos enorgullecemos mucho de haberlo tenido a él como coterráneo. Yo creo que es una de las mentes más brillantes que ha dado nuestro municipio. Y eso pues no está en discusión. Pero Gonzalo era de izquierdas. Pero ¿por qué de izquierda? A lo que me refiero es... Gonzalo Arango fue un rebelde de su época que a través de sus letras, de sus acciones, se rebeló contra todo el establecimiento cultural, político, económico. Pero eso no significa ser de izquierda. Era un hombre idealista, un hombre que pensaba que las cosas pudieran ser mucho mejor de lo que eran en la realidad. Y yo creo que la rebeldía de los jóvenes tiene mucho más que ver con el idealismo, con el deseo de que las cosas sean mejores, de que las cosas cambien, sean perfectas. Lo que pasa es que del idealismo a la ideología hay una distancia amplia que algunos la confunden y otros la aprovechan para confundir a los jóvenes y malutilizar esa rebeldía. Yo escribía, por ejemplo, poesía protesta, pues no me hacía de izquierda. Yo pensaba en un mundo mejor y en unas realidades mejores del país. Porque yo vengo del estallido social, entonces me parece muy bacano tu visión del poder. ¿Pero qué es el estallido social? El estallido social tiene que ver con un tema de izquierda, ¿no? Tiene que ver con una subversión al gobierno de Iván Duque. Es una rebeldía espontánea de sectores jóvenes del país. No solamente ahí habían jóvenes de estratos populares o universidades públicas. Yo conocí muchos jóvenes de universidades privadas, jóvenes pero podemos decir que este gobierno es un resultado del estallido social. No, este gobierno no es resultado del estallido social. Este gobierno es resultado de un proceso de indignación creciente en el país, producto de los errores que dirigentes como yo y otros dirigentes cometimos, también producto de cómo la pandemia develó una crisis profunda del Estado colombiano y su incapacidad de atender y de resolver los problemas de la gente en la urgencia que ellos necesitaban, y también producto de una lucha política de sectores de izquierda que en principio entendieron que podían lograr el poder por la vía armada, como lo había hecho Lenin y sus amigos en la Revolución Rusa o en la Revolución Bolchevique. Y luego entendieron que esa no era la forma, entonces cambiaron las tesis de Marx, de Lenin, por las de Gramsci, y entendieron que el poder se lograba no a través de las armas, sino a través del cambio de la conciencia colectiva de la gente, y empezaron a cooptar de manera lenta e imperceptible sectores que inciden de manera directa en el cambio de opinión de las personas. Entonces hay mucha gente de la izquierda en el sector de la educación, hay mucha gente de la izquierda en la prensa, hay mucha gente de la izquierda en la justicia, en muchos sectores, en la iglesia incluso, y empezaron a cambiar la conciencia, a aprovechar los errores nuestros, a darle causa y dirección a esa indignación creciente que venía. Y claro, el estallido social también ayuda a ese propósito, pero no es un tema exclusivo del estallido. Estoy de acuerdo. Ese es un cambio lento e imperceptible en la percepción generalizada de sectores amplios de la población, y eso viene desde hace varios años. Pero entonces, Juan, mira, ahora me encanta porque estoy supremamente de acuerdo en que sí hay una convergencia de razones para que un gobierno de izquierda llegara al poder ahora en Colombia. Vos has vivido la transición de gobiernos de una más derecha, ahora que podemos decir que es de izquierda, pero ahora entramos yo le digo, a un lugar de mucha confusión para mí. Me encantaría saber tu postura, porque venimos a un nuevo proceso de elecciones, ¿cierto? Yo no tengo muy claro, por ejemplo,
ahora si volvería a votar por el proyecto del pacto histórico, no lo tengo muy claro. Ellos no, mañana creo que incluso hay una consulta interna. Primero, ¿qué piensas de esa consulta y qué te parecen las personas que están en esa consulta? Y segundo, dentro de ustedes, del partido de la U o digamos que las filiales ideológicas más parecidas en lo que vos estás, ¿qué exponentes hay? Porque yo no lo tengo muy claro y como joven yo quisiera tener un poquito más de información, de tener este entramado para ver qué sigue para Colombia. Creo que la próxima contienda electoral va a tener mucho que ver con los problemas que estamos enfrentando hoy como sociedad y desde luego muchos factores van a incidir a la hora de votar, porque la política, sobre todo para la elección de cargos unipersonales, a mi juicio ha dejado de ser una decisión racional y se ha convertido más en un escenario de las emociones. La política en Colombia se ha vuelto política de emociones y va a ser presidente de Colombia la persona que más sentimientos y emociones despierte en el grueso y en la generalidad de la comunidad. Y esas emociones pasan por las percepciones individuales de los ciudadanos, por los sentimientos, por lo que viven día a día. Y entonces, ¿qué está pasando con el país hoy? La inseguridad está desbordada. De manera desafortunada, en Colombia hoy, quienes están ejerciendo el control de los territorios son los grupos al margen de la ley, son los que están ejerciendo justicia, son los que están controlando el negocio del microtráfico, son los que están además controlando las rentas ilegales del país y eso ha generado también un sentimiento de profunda decepción frente a las políticas que en materia de seguridad ha tenido este gobierno. Eso, por ejemplo, va a ser un tema principal que el elector considere a la hora de ir a elegir un candidato presidencial. Para no ponerles otro, bueno, hablemos por ejemplo de salud. Lo mismo el tema de salud. De la reforma hoy, que va... De manera desafortunada, el sector salud está enfrentando tal vez la crisis más grave de la historia política del país. Claro, el sistema y el modelo nuestro tenía dificultades, pero esas dificultades se han exacerbado en estos últimos tiempos porque ha habido una disputa ideológica sobre cuál debiera ser el modelo de salud en Colombia. Y a Petro se le metió en la cabeza que tenía que ser un modelo eminentemente público, devolvernos 30 años en el tiempo. Y resulta que en esa discusión y en ese debate que no ha podido zanjarse en el Congreso de Colombia, pues el gobierno por vía de decretos ha venido transitando hacia ese escenario que él plantea. Y eso ha generado dificultades muy grandes, que hoy la gente no reciba los medicamentos a tiempo, que hoy haya más demoras en la atención en la salud, que hoy se estén muriendo de manera desafortunada más personas. Todo ese tipo de temas que afectan a la comunidad van a tener una incidencia muy importante a la hora de votar. ¿Y quién se va a ganar esos votos? El que le ofrezca a la gente certezas, el que le ofrezca a la gente que esos problemas que hoy están viviendo van a resolverse o por lo menos van a mejorarse. Está muy difícil. Eso lo va determinando el tiempo. Hoy para usted, ¿cuál es el político que más emociones está moviendo? No, en este momento a mí ninguno. Para usted ninguno, pero en la generalidad. Yo creo que Abelardo puede ser. ¿Por qué? Porque le está diciendo a la gente lo que la gente está sintiendo. Esos deseos de un sector amplio de la población se está viendo reflejado en el planteamiento que él está haciendo. Ahora, es un poco radical. Falta que corra mucha agua debajo del tiempo. Y las circunstancias, los momentos y las emociones irán mostrando el camino. Pero yo creo que más que un tema de izquierdas y derechas, lo que la gente quiere es tener un presidente que coja el toro por los cuernos y enfrente los problemas. Porque lo que yo percibo, y también lo siento, es que a este gobierno le faltó capacidad para enfrentar los problemas, desprendiéndose de las ideologías, buscando consensos y permitiendo de verdad establecer salidas a esos problemas que enfrenta la nación. Y eso ha venido cogiendo ventaja. ¿Por qué vos crees que, por ejemplo, vos que fuiste el coordinador ponente de la reforma laboral, si bien hablamos la anterior vez que no era perfecta, salió avanti, el gobierno sacó bandera de la reforma, ustedes la trabajaron, ¿por qué crees que eso no ha podido pasar con las otras reformas? Porque a diferencia de lo que sucedió en la reforma laboral, donde hubo consensos, donde hubo concesiones,
donde hubo sesiones de todas las partes, en las demás reformas no ha habido sesiones. En las otras reformas, Petro ha querido imponer una visión, sobre todo en la reforma a la salud, la visión de estatizar la salud a toda costa. Y en el Congreso hay mucha gente que, como yo, piensa que ese no es la salida. La salida es construir sobre lo construido, no venir a derrumbar lo que hay y a construir algo nuevo de la noche a la mañana, porque es perder 30 años de enseñanza y error, que es lo que hemos venido haciendo. Entonces, mientras aquí llegue un gobierno que quiera imponer una posición en detrimento de otros sectores, sin conciliar con esos sectores, sin buscar consensos, pues esas reformas siempre van a tener trabas en el trámite, porque aquí no hay una sola voluntad, no hay un solo pensamiento, no hay una unanimidad de criterio. Aquí hay posturas diversas que implican, reitero, concesiones y cesiones y acuerdos. Claro. Y eso es lo que no había. Incluso para los que fuimos electores de Petro, una de las grandes dolencias que tenemos tiene que ver mucho con respecto a reforma educativa. Ahora tenemos el debate del ICETEX. Ay, no me hable de eso. No me hable de eso porque, mire, como senador Petro, que esa es una de sus grandes incoherencias, recuerdo cómo en esos debates él citaba a Stiglitz. Volvemos a hablar de Stiglitz. Stiglitz es un economista que con el pasar de los años terminó siendo de izquierda. Y Stiglitz plantea que los subsidios per se solo son importantes para ayudar a erradicar la pobreza en dos escenarios. Uno, adultos mayores, que son personas que ya están finalizando su vida, no lograron pensionarse, pero que es importante garantizarle una vida digna a esas personas que no tuvieron la posibilidad de jubilarse y que ya no tienen la capacidad de trabajar para tener una vejez digna y finalizar su vida en unas condiciones medianamente normales. Y la otra, en materia de educación. Y eso no solamente lo piensa Stiglitz. Angus Deaton, por ejemplo, que es un gran economista, premio Nobel de Economía, escribió un libro que se llama El Gran Escape. Y ese libro lo titula así porque es la demostración de lo que sucede con una persona que nace en unas condiciones muy desfavorables, pero que gracias a su capacidad individual es capaz de derrotar la pobreza, salir adelante, y no solamente él y su familia, sino tender escaleras para que otros lo hagan. Y él defiende la libertad y la capacidad individual y defiende las tesis de derecha económicas. Ambos coinciden en que el Estado debiera garantizar el mayor número de recursos para subsidiar la educación superior de todos los jóvenes, de todos los estratos, pero preferiblemente de estratos 1, 2 y 3, porque la única manera de avanzar en la pirámide social es garantizando que esos jóvenes que no tienen posibilidades estudien, se preparen y a través de ese estudio, esa preparación, arropen su familia y la suban en la pirámide social. Petro decía eso como senador de la República y dijo que iba a condonar las deudas del ICETEX. Yo tengo deuda en el Yo ICETEX. estudié, mi maestría la hice. Mi maestría la hice con el ICETEX. Mi maestría costó en esa época, año 2002, como 2006, costó alrededor de 60 millones de pesos. Y la plata me la prestó el ICETEX. Y dijo que iba a condonar esas deudas. Y llegó a hacer lo contrario. Llegó a diezmar el presupuesto del ICETEX, a eliminar el subsidio a los intereses que veníamos nosotros incorporando en los presupuestos generales de la nación hace muchos años. Entonces, sí, el ICETEX es un crédito, pero el Estado subsidiaba los intereses de ese crédito para que esos intereses no fueran superiores. Y llega y acaba eso. Es una incoherencia profunda. Primero, no cumplió la promesa de condonarlos. Y segundo, llega a eliminar el subsidio a esos intereses que ya venía funcionando en el Estado. En eso se ha equivocado profundamente Petro. Ahí es donde los estados deberán concentrarse en cómo permitir que sus jóvenes estudien, se formen y puedan por esa vía ganarle la batalla de la a la pobreza, a la inequidad. Ahí falló. ¿Culpa de quién? De él. Sí, eso creo que hace parte de las personas que
que votamos por Petro y nos duele mucho porque finalmente nosotros sí sentimos que el estudiantado fue súper importante en ese proceso de elección. Mi Juan, ahora que ya estamos corticos de tiempo, vamos a hacer preguntas picantes. Mentira, vamos a hacer preguntas de actualidad. Corticas, pues, Juan, que nosotros conversamos mucho. Juan, Petro y Trump, ¿qué pensás? Bien, parado. ¿Quién? Petro y Trump, la pelea que ahora está trending topic, muchachos. Es que los dos son muy parecidos. Los dos son en extremo populistas. Trump un populista de derecha y Petro un populista de izquierda. Dicen los que saben que el cáncer de la democracia es el populismo y la demagogia. Ahí se lo dejo. Otra, mira que nosotros estábamos muy felices, sobre todo los que somos un poquito más informales con esto de Breve y Bancolombia. Ahora hay como un proyecto para grabar Breve. ¿Con qué decimos ahí? Que el ministro es un ministro que desconoce la Constitución política de Colombia. En este país, el único que puede aprobar impuestos es el Congreso de la República. El gobierno nacional, salvo que estuviéramos en un estado de excepción, que no lo estamos, pudiera por decreto, valga la redundancia, establecer nuevos impuestos, contribuciones o tasas. Ese decreto se cae muy rápido, porque es un decreto violatorio de la Constitución política. Eso lo tendría que aprobar el Congreso de la República, y eso no está siendo ni discutido ni aprobado en el Congreso. Ese es un acto de profunda ignorancia de sus labores, de ese funciones, ministro, sí. Claro. Otra, pues aquí, yo digo que esta semana dio ese rolo porque se nos dañó el metro. ¿Qué pensás de lo que está pasando con el metro y de la la gestión que ha hecho Fico? Pues porque me parece increíble. Yo la más amiga de Fico. Voy a tratar de ser objetivo y de desprenderme de afectos, de afinidades. Primero, siento que Federico está más concentrado en los problemas nacionales que en los problemas de la ciudad, y ahí se está equivocando. Medellín enfrenta problemas muy graves y él debiera, en vez de estar en una discusión nacional que a él no le corresponde, deber estar concentrado en resolver los problemas de Medellín. El metro ha venido enfrentando en los últimos años problemas muy serios. No es la primera vez que sucede lo que está pasando hoy. Lo hemos visto con los cables, y yo creo que ahí hay que hacer una revisión juiciosa de qué es lo que está sucediendo al interior de la empresa, para ver por qué, si se está fallando en planificación, en prevención, en revisión permanente de las líneas, en fin. Eso hay que evaluarlo. Yo no puedo emitir hoy un juicio de valor, tendría que hacer un análisis exhaustivo de qué es lo que está sucediendo. Pero en lo que corresponde al alcalde, yo preferiría más que el Federico Gutiérrez estuviera más concentrado en los temas de la ciudad que en los temas nacionales. O más concentrado que el mar. ¿O te gusta el mar para Medellín? Vamos. Pero esa es una buena idea. Yo vine de Taiwán y en toda la ribera del río que cruza Taipei construyeron un gran parque para que la gente pueda tener también bienestar. Yo creo que no solamente se trata de vías, de acueductos, también tener espacios para que la gente pueda interactuar, para que la gente pueda descansar es importante. Yo creo que el concepto como concepto de brindarle a la gente espacios públicos de sano esparcimiento en medio de lo que hoy está afectando a la población, que es la salud mental, porque la gente no tiene espacios de sano esparcimiento, porque la gente nuestra vive en unas comunas, en unos espacios muy reducidos. Yo creo que ese tipo de pensamientos de parques grandes para que la gente pueda distraerse, dispersarse, compartir con su familia en un escenario distinto a la sala de su casa y al televisor, yo creo que eso es importante. Desdeñar de esa idea per se, porque el mar para Medellín, porque es una inversión muy, muy grande y porque hay otros problemas que la ciudad tiene, ese no debe ser el análisis. Hay que plantearlo desde qué puede generarle eso a la ciudad y a la gente que habita la ciudad.
los medellinenses no tienen muchos espacios al aire libre de esparcimiento. Yo creo que eso pudiera ser una muy buena posibilidad para la ciudad. Ve, Juan, vos dijiste ahorita que quizás Fico estaba muy concentrado en la discusión nacional y quizás Petro está muy concentrado en la discusión internacional. ¿Te parece bacano las posturas de Petro pro Palestina o te parece que es desgastante? ¿Aporta? Es que es lo mismo que usted me pregunta cómo voy a Feri. Yo lo preferiría concentrado en los problemas de Medellín, porque para eso lo elegimos, para que ayude y se concentre en resolver los problemas de Medellín, no los problemas del país. Lo mismo Petro. El país con muchas dificultades, con muchos problemas, y el presidente Petro más pendiente de los problemas ajenos que de los problemas propios. Es el mismo concepto. Si a mí me eligen para algo, pues tengo que preocuparme por los problemas del país o de la ciudad para la que me eligieron. Yo creo que los dos están, a mi juicio, concentrados en lo que no debieran estar concentrados. Bueno, Juan, como para cerrar, venimos ahora, me venías contando que nos vamos a presentar otra vez para ausentar el Senado, posiblemente con una intención de gobernanza en el futuro de gobernar Antioquia. Te quiero preguntar, de entre otros proyectos, de lo que vienes haciendo en tu labor legislativa y lo que viene, ¿qué tenés en tu panorama? Bueno, yo creo que el próximo Congreso, primero tenemos que recuperar la credibilidad del Congreso de la República. Y las instituciones en general, pues que... Desde luego, pero particularmente el próximo Congreso va a ser muy importante, porque el problema de la salud no lo vamos a resolver en lo que resta de este periodo. El tema de seguridad no lo vamos a resolver en lo que resta de este periodo. Los problemas que en materia de educación se están presentando, como lo que hablamos del ICETEX, de las becas, tampoco. Yo creo que el próximo Congreso tendrá que concentrarse en seguridad, salud, educación y un tema muy importante: ¿cómo vamos a garantizar que nuestra economía, que a pesar de las dificultades ha sido una economía muy sólida, pueda recuperar de cierta manera el rumbo? En el país se perdió un elemento que es fundamental en materia económica, que se llama confianza. Cuando no hay confianza en un gobierno por parte de los sectores productivos, eso tiene unos efectos negativos. El primero, se cae el recaudo, y al caerse el recaudo se desfinancia el presupuesto, y al desfinanciarse el presupuesto, los sectores sociales, la inversión se disminuye, y eso obliga a que el gobierno tenga que estar pensando en la generación de nuevos impuestos, pues a presentar reformas tributarias o leyes de financiamiento que van a hacer mucho más oneroso el día a día de los ciudadanos, porque les cobran más impuestos. Y este gobierno ha tenido una tesis equivocada: pensar que cobrar más impuestos genera más recaudo. Eso es equivocado, porque la experiencia muestra que no por poner más impuestos o aumentar más impuestos la gente paga más. Al contrario, la gente cambia sus comportamientos tributarios. Cuando la gente siente que el Estado está siendo excesivo, metiéndole la mano a los bolsillos, gracias a todos los que me pagan en el... La gente o evade más o elude más, o los grandes inversionistas no invierten, o los grandes empresarios lo que hacen es llevar su plata e invertirla en otro lado. Entonces yo creo que el próximo Congreso tiene grandes retos. Poco volver a encauzar el país hacia un escenario de normalidad en materia económica, en materia de salud, en materia de seguridad, y también en cómo cumplir las promesas sociales. Porque lo que ha advertido de cierta manera el gobierno del presidente Petro es que hay sectores sociales que han estado desprotegidos por el Estado muchos años, y que el Estado no puede darle la espalda a esos ciudadanos. Lo que pasa es que hay que cambiar las formas y las maneras. Aquí nos dedicamos a darle subsidios a familias y las hemos vuelto dependientes del Estado y de cierta manera perezosas, en el sentido de que reciben 500.000 pesos mensuales de parte del Estado. Con eso garantizan su subsistencia vital, pero eso les impide a muchos, por ejemplo, salir a buscar empleo formal, y entonces con eso favorecemos la informalidad, y esos subsidios no resuelven los problemas de pobreza de la gente. Los resuelven si a los hijos de esas familias más bien los lleváramos a la universidad, los lleváramos al colegio, les permitiéramos por esa vía de la educación avanzar en la pirámide social, lo que hablábamos ahora. Entonces yo creo que hay grandes retos para el próximo Congreso de la República.
y ojalá ese sea un Congreso mucho más sensato y menos confrontacional y menos deliberante sobre las personas, sobre los errores de las personas y más propositivo y argumental sobre los temas que estamos enfrentando hoy como colombianos. Muchísimas gracias a todos los que vieron este ratico. Muy bacano que Juan, me gusta este ejercicio, ¿sabes por qué? Porque en mi imaginario de sentarme con una persona que quizás estamos al otro lado del espectro político. Qué bacano que nos podamos sentar a hablar, y yo creo que finalmente la invitación es que eso es lo que le hace falta al país, que nos sentamos a hablar entre todos. Es que se puede convivir en medio de las diferencias, y lo importante es que siempre, más allá de las creencias personales, hay que encontrar puntos comunes de acuerdo desde donde se pueda construir país, porque el objetivo de la política, de la gente, no puede ser dividir a Colombia, al contrario, en medio de las diferencias, encontrar escenarios comunes para ver cómo resolvemos los problemas. Y no nos vamos a quedar en lo mismo siempre. Bueno, muchas gracias por la invitación. Chao, chao.